Hola, buenos días. Soy Elena Martínez. Soy fisioterapeuta, profesora de la Escuela de Osteopatía de Madrid, y hoy voy a hacer un breve comentario del tratamiento osteopático del tortícolis. Vale. La observación que nosotros hacemos en la cabeza del niño, y por lo que nos cuenta la madre, que siempre adopta una misma posición cuando está en decúbito supino, en lateroflexión de un lado y rotación del lado contrario, eso ya revela una posición de la parte de la base del cráneo de un cóndilo occipital más anterior, ya sea porque ha recibido presiones intrauterinas en mala posición, que ha estado bastante tiempo encajado, y eso inmediatamente nace, se puede observar ya la posición del niño con esa inclinación. O a partir de los 10-15 días posteriores al nacimiento, el niño adopta una posición de inclinación y rotación al lado contrario. Desde la visión superior vamos a ver que la cabecita tiene de un lado como una cara más corta que del otro lado. Del lado de la inclinación presenta compresión del temporal, vamos a tener un temporal intraóseo, la orejita despegada como oreja de murciélago, y del lado de la convexidad, o sea, hacia la rotación, va a presentar más ancha la cara de ese lado. ¿Por qué? Porque la bóveda tiene solapamientos que tendremos que verificar, quiere decir acabalgamiento de los huesos que han persistido en vida postnatal, por lo tanto tenemos que reducir lo que es la bóveda para luego trabajar la base del cráneo. Entonces, una vez que ya hemos trabajado quitando los solapamientos, sobre todo a nivel del occipucio, la occipitomastoidea, la articulación, la parte petrobasilar, la sutura landoidea de un lado y del otro, porque necesitamos corregir. Al haber un cóndilo anterior y bajo, el otro cóndilo retrocede. Por lo tanto, todo lo que va a ir a la esfera anterior de ese lado va a ir empujado por ese cóndilo. Por lo tanto, lo tenemos que decoaptar. Son técnicas que se procede a hacer como colocando al niño cabeza abajo para decoaptar el cóndilo que está anterior. ¿Por qué? Esta característica del tortícolis es que no es solamente el aspecto físico, sino hay una asimetría craneal, luego facial y después con problemas oclusales. Por lo tanto, cuando ya hemos trabajado el lado de la compresión, tenemos que reducir un lateral strain que se va a producir efenobasilar. Luego hay una desviación de la mandíbula hacia el lado de la rotación. Una aproximación de la mandíbula a la clavícula, es como que eleva la cintura escapular de ese lado. Torsión de la nariz, y luego si ponemos y tomamos contacto con la carita, habrá un lado más plano que el del lado de la convexidad, o sea, del lado más abultado, ¿vale? Entonces, todo una cantidad de asimetrías que se van a ir instalando. Entonces, cuando trabajamos la desimpactación del cóndilo anterior, debemos tener al bebé tomado bien por la espalda y el contacto craneal a nivel del cóndilo que está anterior. Lo que vamos a producir es una tracción axial de la columna cervical, muy suave por supuesto, y luego una rotación homolateral para que el cóndilo retroceda. Luego, ya que estamos en esta posición, podemos trabajar el ápex pulmonar. Por lo tanto, como la cintura escapular está en torsión, vamos a tomar contacto, lo que es en la zona de la primera costilla, en ese triángulo formado por la escápula y la clavícula, reposando la yema de los dedos para tratar de trabajar el ápex pulmonar. Y vamos a movilizar su columna cervical en flexión, inclinación homolateral, rotación, para que esa zona del ápex pulmonar se corrija. Muy bien, de ahora, una vez que hemos desimpactado ese cóndilo occipital, debemos trabajar la articulación occipitomastoidea
como es tan pequeño, no podemos introducir los dedos dentro del conducto auditivo externo, y la mano que va a tomar contacto con el occipucio en esta posición va a decoaptar hacia el terapeuta para poder liberar ese temporal. Entonces vamos a tomar este contacto a 5 dedos, cojo el temporal mientras mantengo con la mano craneal el occipucio hacia mí. Entonces movilizo el temporal en rotación anterior-posterior, la meta es desimbricar la occipitomastoidea, y ahora procedemos a traccionar hacia el techo para la articulación petrobasilar. De esta manera vamos a abrir el agujero rasgado posterior para liberar todo el contenido que pase por allí. Una vez que hemos decoaptado la petrobasilar, vamos a trabajar la parieto escamosa. Por lo tanto, vamos a girar un poquito el bebé en decúbito lateral para desimbricar por si existe algún acabalgamiento a nivel de la escama y del parietal, ¿vale? Luego trabajamos la esfenoescamosa. Vamos a seguir con el contacto a 5 dedos en temporal y vamos a trabajar el ala mayor, tratando de dialogar con esa articulación para liberarla y luego proceder a la articulación de la base, que es la esfenopetrosa, para poder liberar ese temporal, ¿vale? Muy bien. Lo ideal sería trabajar también con una movilización en dirección al apex petroso, de fuera adentro y de dentro a afuera, para poder liberar esa punta del peñasco, ¿vale? Una vez que hemos liberado toda la vecindad de ese temporal, trabajamos la lesión intraósea, tratando de abrir esa concavidad que hay de ese lado para que no afecte todos los elementos del conducto auditivo externo, medio e interno, liberando, abriendo, ¿vale? Y la región del terion también hace falta liberarlo, porque luego vamos a trabajar el lateral strain, esfenobasilar, que se ha trasladado el esfenoides al lado contrario. Por lo tanto, a veces simplemente con un apoyo en la región del terion vamos a empujar hacia el lado del hundimiento, del lado de la lateroflexión. Mantenemos, ¿vale? Muy bien. Luego, la rotación de la escama del occipucio. Se va a perder la armonía entre la escama y la parte condilar. Por lo tanto, hay técnicas para trabajar esa zona hasta que se osifique, que todavía lleva su tiempo entre los 3 y los 5 años. Por lo tanto, cuando el niño tenga 3 a 5 años, eso ya queda osificado. Decoaptamos hacia nosotros la escama y vamos a movilizar la zona condilar para lograr armonía, porque por la parte interna se insertan vasos, senos importantes. Entonces trabajamos esa parte condilar, movilizamos y luego procedemos a la desrotación de la escama del occipucio, siempre tratando de liberar el occipital de las partes vecinas. Entonces intento de ir rotación horaria, antihoraria, la escama del occipucio, hasta dejarlo lo más equilibrado posible. Es todo un protocolo que se debe trabajar tanto la esfera posterior como la esfera anterior. Luego tenemos que trabajar también la lesión intraósea de la mandíbula, que una rama mandibular va en rotación anterior y la otra en rotación posterior, más ancha lateralmente, y la del lado contrario más cerrada. El ángulo de Goñac está más cerrado. Entonces trabajo primero los tejidos blandos y luego voy a trabajar en este sentido de equilibrar. Si está en rotación anterior, llevo en rotación posterior, esa es mi mandíbula. Y la que está cerrada, a lo contrario, trato de sacar, ya que no hay dientes en este momento, sacar hacia la rotación anterior. La meta es dejar equilibrada la sínfisis mentoniana y lateralizada, corregir esa posición de la mandíbula. Luego tenemos que trabajar también la región del hueso hioides por los
huesos, por los músculos, perdón, suprayoideos. Mantenemos con una mano la cabecita del recién nacido y tomamos contacto con el ioides. Lo podemos trabajar ayudándonos de un movimiento de la cabecita en funcional, hacia donde va. Con más facilidad nos mantenemos. Estamos allí unos segundos y luego volvemos con la cabeza a posición inicial. Luego el esternón, que también tiene que ver con la cintura escapular, manubrio esternal con el cuerpo esternal. Tenemos que testar si van los dos elementos de este hueso en el mismo sentido, hacia la izquierda, hacia la derecha. Si hubiese alguna restricción o dureza, insistimos en darle más movilidad, porque tiene mucha importancia con la parte inmunológica, el manubrio esternal, ya que por detrás tenemos el timo, que es un elemento muy importante para levantar inmunidad del niño, que luego desaparece a los 5 años aproximadamente. Este hueso esternal tiene mucha importancia también en la fascia mediastinal y en los ligamentos que hay por debajo, freno pericárdico, todo lo que sea en relación también con el diafragma. Entonces es importante trabajar esta zona por si existe algún tipo de malformación congénita y también para mejorar la expansión torácica. Por lo tanto, la cintura escapular también la tenemos que tratar. Esto es así a simple, así de manera lo más reducido posible, el tratamiento de tortícolis. Debo agregar lo siguiente, que el hecho de que tenga la cabeza inclinada hacia un lado, rotación contraria, el bebé apoya más sobre este occipucio izquierdo, ¿vale? Por lo tanto, se verá que falta un poquito de cabello en esa zona por el apoyo. Hueso que está apoyado durante mucho tiempo en una posición que está comprimido no crece de la misma manera que el del lado contrario. Por lo tanto, se aplana, queda más grueso y tenemos que trabajar esa plagiocefalia, liberando también todas las suturas que hay a su alrededor, la landoidea, occipitomastoidea, petrobasilar, y darle a esa zona plana con una técnica de modelaje para que tenga más convexidad. Se debe a trabajar, calentar para darle más convexidad a esa parte del occipucio. O sea, son tratamientos que llevan su tiempo, depende del grado con el que venga el niño, pero más precoz es lo mejor, ¿vale? Si fuera una deformidad, una simetría muy marcada, ya el pediatra ordenará el casco, que eso lo van controlando de acuerdo al crecimiento craneal, ¿vale? Pero lo ideal es tratarlo lo antes posible, porque el tortícolis puede dar problemas también por el cierre del agujero rasgado posterior a nivel digestivo. Luego habrá que, cuando el niño se verticalice, verificar si no hay una escoliosis descendente o si hay algún otro tipo de complicación por el hecho de que este niño ha estado en el vientre materno en posición de nalgas. Habría que también verificar cadera, la tibia y el pie. Así que en poquito tiempo he podido reducir, digamos, el tratamiento de la tortícolis. Para siguientes vídeos ya se completará más detalles. Muchas gracias, espero que sea de vuestra utilización y que lo pongáis en práctica.